en Basta la Salud, un tema muy importante para la salud de las mujeres. Ese tema es el cáncer. El cáncer de mama es una enfermedad que se produce por una multiplicación anormal, o sea, las células se replican en forma anormal y en forma descontrolada, y se provoca un tumor maligno. Esta situación, el cáncer de mama, en caso de no ser tratado tempranamente, produce un tumor que se expande y se expande regionalmente a los tejidos que lo rodean y también a otras áreas del cuerpo, que son las denominadas metástasis que ya todos conocemos. Con respecto a la epidemiología del cáncer de mama, es el más frecuente entre las mujeres de todo el mundo y es un grave problema para la salud pública. Por eso se deben tomar medidas en forma urgente. Afecta mayoritariamente a las mujeres de entre 45 y 70 años de edad, pero existen muchos casos fuera de este rango etario. En la Argentina, el Instituto Nacional del Cáncer refiere que el cáncer de mama es la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres y que cada año por este tipo de cáncer mueren aproximadamente 5.600 mujeres y se estima que se diagnostican alrededor de 19.000 casos nuevos anualmente. ¿Cuáles son los factores de riesgo de padecer esta enfermedad? Uno es el sexo. De cada 100 cánceres de mama diagnosticada, 99 se producen en mujeres y 1 en hombres. La edad es importante, ya que el riesgo aumenta en mujeres mayores de 50 años. Los antecedentes familiares también son de importancia y no se deben descuidar. La existencia de antecedentes familiares de cáncer de mama, principalmente en un familiar de primer grado, como es madre, hija o hermana, aumenta 2 y 3 veces el riesgo de padecer la enfermedad. El cáncer hereditario representa entre el 5 y el 10% de todos los casos de cáncer de mama y se puede heredar el mismo tanto de la madre como del padre. El riesgo se incrementa cuanto más joven haya sufrido el cáncer del familiar afectado y cuanto más casos haya habido en la familia. Algunas mutaciones en los genes, como la de los genes BRCA1 y BRCA2, se asocian a un riesgo elevado de padecer este tipo de cáncer. Juntas, las mutaciones de los dos genes que hemos mencionado causan del 20 al 25% de todos los cánceres de mama hereditarios. Hay que tener cuidado porque el hecho de no tener antecedentes familiares de cáncer de mama no debe producir relajación en las mujeres con respecto al riesgo de padecerlo, ya que la mayoría, alrededor del 85 al 90% de los cánceres de mama, se producen en mujeres sin antecedentes familiares del mismo. Por lo tanto, el hecho de no tener un antecedente de que algún familiar no ha tenido cáncer de mama no significa de que la mujer no vaya o no tenga posibilidades de padecerlo. Con respecto a los antecedentes personales, como factores de riesgo tenemos que haber sufrido cáncer de mama o enfermedad mamaria benigna, haberse realizado radioterapia dirigida a la mama o al tórax, menarca, que es la primera menstruación a edad temprana, haber efectuado terapias de reemplazo hormonal, ausencia de lactancia materna, nuliparidad luego de los 35 años de edad, edad avanzada en el momento del primer parto, 35 o más años. También, si se ha tenido una menopausia temprana, antes de los 30 años, o una menopausia tardía, después de los 55 años. También se ha relacionado como factor de riesgo a la obesidad, al tabaquismo, al consumo excesivo de alcohol y al sedentarismo. Es muy importante tener en cuenta que en la mayoría de las mujeres que padecen la enfermedad no es posible identificar factores de riesgo y que otras que presentan factores de riesgo nunca desarrollarán cáncer de mama. O sea, se debe tener en cuenta estos factores, pero no son lineales con la enfermedad.
Con respecto a la sintomatología, la mayoría de las mujeres con cáncer de mama no suelen presentar signos ni síntomas en las etapas iniciales de la enfermedad, presentándolos únicamente en las etapas más avanzadas cuando el pronóstico ya es desfavorable. Debido a ello, se torna imprescindible la realización de la detección precoz de este tipo de cáncer en las mujeres asintomáticas. ¿Por qué? Porque es donde uno tiene más chance de curar el cáncer de mama. Se debe tener en cuenta que los signos y los síntomas que imponen una consulta inmediata con el médico, independientemente de la edad y de la fecha de su último control, incluyen aparición de un bulto, el denominado nódulo, o de una zona indurada, que se palpa en la mama o en la axila. Cambio en el tamaño o en la forma de la mama. Aparición de secreción por el pezón, sobre todo si contiene sangre o se produce en una sola mama. Cambios físicos como pezón invertido hacia adentro, retracción o una ulceración en la zona del pezón. Otros síntomas pueden ser o signos, la irritación de la piel de la mama o cambios en esta, por ejemplo ulceraciones, descamación, rugosidades tipo piel de naranja, o una mama con aumento de la temperatura, rubicundez e hinchazón. Los síntomas, cualquiera de estos síntomas, tienen que alertar a la mujer y hacer la consulta inmediata con el médico. Las mujeres deben tener en cuenta que el hecho de desconocer los signos y síntomas a los que debe prestar atención no reemplaza la realización de prácticas de rutina, examen físico por el médico y la realización de estudios. O sea que, por más que no haya síntomas, se debe hacer los controles correspondientes y la realización de los estudios correspondientes para lograr la prevención de esta enfermedad. Con respecto a la prevención, en el cáncer de mama, la prevención primaria, que recordamos que es aquella que se pone en práctica cuando aún no se ha establecido la enfermedad, con el fin de evitar que la misma se produzca, a eso se llama prevención primaria, se basa en el control de los factores de riesgos específicos modificables, como ser realizar actividad física, seguir una dieta saludable, controlar el consumo de alcohol, evitar el sobrepeso y la obesidad, y abandonar el hábito de fumar. Todas estas acciones se considera que podría reducir la incidencia de este tipo de cáncer a largo plazo. Las mutaciones nocivas en los genes BRCA1 y BRCA2 son infrecuentes en la población general. Se las encuentra con mayor frecuencia en las personas de descendencia judía askenazí y en ciertas poblaciones como los noruegos, los holandeses y los islandeses. Si bien en ciertos países están especificadas las pautas para indicación de las pruebas genéticas para identificar las mutaciones en el BRCA1 y BRCA2, o sea, cuando un médico debe decirle a una mujer debe hacerse este estudio genético, en nuestro país, en la Argentina, la Sociedad Argentina de Mastología establece que el mastólogo, solo luego de evaluar la historia personal y familiar de la paciente, decidirá si indicará o no la realización de las pruebas genéticas específicas. Con respecto a la prevención secundaria, que es la detección precoz, es aquella que se pone en práctica cuando ya se ha establecido la enfermedad y se encuentra en una etapa temprana, con el fin de impedir o retrasar el desarrollo de la misma. O sea, es detectar precozmente la enfermedad que todavía no ha crecido demasiado y permitir la curación de la misma. Con respecto a la prevención secundaria, debemos considerar que las mujeres con cáncer de mama no suelen presentar signos ni síntomas en las etapas iniciales de la enfermedad, siendo durante estas etapas en que la implementación del tratamiento puede ofrecer mayor posibilidad de curación. La detección precoz del cáncer mamario es fundamental, ya que constituye la herramienta basal para combatirlo y lograr sobrevida. O sea, tenemos que ir allí, a no esperar el síntoma ni el signo. A las personas a las que se le detectan tumores malignos de menos de 1 centímetro de tamaño tienen hasta un 90% de posibilidades de curación. De lo anterior se desprende lo fundamental de la implementación de una estrategia de prevención secundaria para la detección precoz del cáncer de mama por medio de la realización de un método de diagnóstico aplicado a las mujeres sin signos ni síntomas de la enfermedad.
con el fin de poder lograr mayor sobrevida en las personas que padecen esta enfermedad. La mamografía es el único método de detección poblacional, o sea que si en políticas de Estado, de salud pública, ya sea del Estado, de obras sociales, de prepagas, etcétera, se establecen programas para detección poblacional que se llama cribado, la mamografía es la que ha resultado ser más eficaz. Es un método radiológico que se utiliza para el estudio de la morfología de las mamas, resultando de gran utilidad para visualizar signos de cáncer de mama en sus etapas iniciales, permitiendo detectar la existencia del cáncer, a veces hasta 3 años antes que el mismo se torne palpable. ¿Cuáles son las recomendaciones de la realización de mamografía en mujeres asintomáticas? Actualmente existe un debate científico acerca de la edad de inicio para el control mamario por medio de la realización de mamografía, así como sobre la frecuencia de repetición del estudio para el seguimiento de la prevención. Algunas instituciones como el Instituto Nacional del Cáncer de Argentina, en la actualidad, junto a la United States Prevention Service Task Force y el Consejo Europeo para el Cribado del Cáncer, entre otras, recomiendan, tienen algunas diferencias menores entre ellas, pero recomiendan fundamentalmente la realización de una mamografía en todas las mujeres de entre 50 a 70 o 74 años de edad cada 2 años. Y en tanto que las mujeres de entre 40 y 50 años, como en las mayores de 70 o 74 años, la decisión de hacer o no una mamografía debe ser personalizada, hablándolo con su ginecólogo para valorar los pros y los contras de efectuar el estudio mamográfico. O sea que algunas instituciones recomiendan efectuar la mamografía cada 2 años y en mujeres asintomáticas entre 50 y 70. Mientras otras entidades, como la Sociedad Argentina de Mastología, la American College of Obstetricians and Gynecologists y la American College of Radiology, entre otras sociedades, recomiendan realizar una mamografía anual a partir de los 40 años a todas aquellas mujeres asintomáticas, con estudios clínicos normales y sin antecedentes de la enfermedad. Como vemos aquí, ya tenemos una diferencia de edad que estas sociedades recomiendan comenzar con los estudios mamarios, con la mamografía a los 40 años, a partir de los 40 años, mientras que las anteriores a los 50 años. A la vez, la Sociedad Argentina de Mastología recomienda en las pacientes con antecedentes de cáncer de mama en familiares de primer grado, la madre, la hermana, iniciar con la mamografía 10 años antes de la edad de detección del cáncer en el familiar más cercano. Por ejemplo, si la madre se le detectó un cáncer de mama a los 41 años, debe comenzar con estudio la hija a los 31 años. Entonces, podemos concluir que lo mejor sería que cada mujer discuta con su ginecólogo de cabecera la edad de inicio del control mamario por medio de la realización del estudio y de su frecuencia de repetición, de acuerdo a los antecedentes personales y familiares, si es que los mismos existen, y a los pros y contras de la realización del estudio a las distintas edades. ¿Qué otros estudios se pueden llegar a utilizar para la prevención? El más frecuente es la ecografía mamaria y luego la resonancia magnética nuclear de la mama, que se utilizan en determinadas ocasiones de acuerdo a los antecedentes familiares y clínicos personales de la paciente. Los exámenes periódicos médicos son muy importantes. Las mujeres deben realizarse un examen físico mamario por lo menos anual por parte de un profesional, quien además indicará, de acuerdo al caso, la realización de una mamografía u otros estudios. Como mínimo una vez por año, la mujer se le debe realizar un examen mamario efectuado por el médico. Con respecto al tan recomendado y referido autoexamen mamario, este examen es un examen que posibilita a las mujeres conocer la forma, las características de la piel de la mama, la consistencia y el tamaño de las mismas,
y eso les permite detectar algún cambio en las mismas, así como observar, la aparición de secreción por el pezón y de esta forma efectuar la consulta inmediata al médico. Esta práctica empodera a las mujeres, que de esta forma se responsabilizan de su propia salud. Pero hay que tener en cuenta que el examen mamario no constituye un método de detección precoz del cáncer de mama. No constituye un método de detección precoz del cáncer de mama. ¿Por qué? Porque cuando se logra palpar un nódulo, el mismo ya suele medir 1 centímetro o más de diámetro. Y en caso que el mismo sea maligno, esto significa, al igual que cuando aparecen otros signos o síntomas del cáncer, que ya la enfermedad no se encuentra en un estadio inicial. Por supuesto que al palpar un nódulo, la paciente va a ser tratada y tiene chance de sobrevida, pero las chances son superiores en un estadio más temprano. El diagnóstico de cáncer de mama se basa en la clínica, en los estudios, ya hemos visto la mamografía, otros estudios como la ecografía, la resonancia magnética nuclear, tomografía axial computada y análisis genéticos. En esa batería de estudios se basa el diagnóstico de mama y la estadificación del mismo. La biopsia es quien determina, o es el método que determina la histopatología, o sea, qué características tiene el tejido obtenido a través de la biopsia, y de esa forma se sabe si es maligno o si no lo es. Las biopsias pueden ser por aspiración con una aguja fina, puede ser una biopsia profunda con una aguja más gruesa, puede estar guiada por imágenes o puede ser directamente una biopsia quirúrgica ya tomando un fragmento del tumor. ¿Y cuál es el tratamiento para el cáncer de mama? Y existen distintos tratamientos como son la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la hormonoterapia y la terapia biológica. Y se debe tener en cuenta que de acuerdo a cada caso en particular, el tratamiento podrá incluir una única o varias de las opciones mencionadas. Esto depende al tipo de tumor o de cáncer que tenga la paciente, a su expansión y a la respuesta que pueda tener a uno u otro tratamiento. Seguramente han escuchado hablar de la mastectomía profiláctica, que es la cirugía de extirpación de la mama con el fin de reducir las probabilidades de padecer cáncer mamario en el futuro. ¿Cuándo está indicado esto? Algunos centros consideran su indicación en las mujeres con riesgo alto de padecer cáncer de mama, como por ejemplo aquellas que presentan mutación del gen BRCA1 o del gen BRCA2 o de ambos. Este tipo de cirugía puede disminuir el riesgo de padecer cáncer de mama en un 90% o más, pero ojo, no en la totalidad, debido a que no siempre se eliminan todas las células mamarias mediante una mastectomía. Si bien el riesgo existente es alto, no todas las mujeres que han heredado la mutación van a sufrir cáncer de mama. Por ejemplo, el National Cancer Institute de Estados Unidos informó recientemente que del 55 al 65% de las mujeres portadoras de la mutación nociva del BRCA1 y el 45% de la del BRCA2 padecerán cáncer para los 70 años de edad. O sea, no todas, del 55 al 65 y del 45% de la del otro gen van a padecer cáncer. Y como no existe forma de saber con certeza y antelación si se va a desarrollar un cáncer, se ignora si esta cirugía beneficiará o no a una mujer en particular. O sea, tiene el gen, tiene un riesgo alto, no es total el riesgo, pero no se sabe si lo va a padecer. Lo que es muy importante es que es una práctica discutida en la actualidad. O sea que hay centros que no indican la mastectomía profiláctica. Con respecto a esta técnica, la paciente deberá discutir con su médico qué es lo más conveniente para su caso, teniendo en cuenta las probabilidades, los pros y los contras de la mastectomía profiláctica, así como los efectos psicológicos que causa en la paciente presentar el riesgo de sufrir cáncer de mama en un futuro. Las conclusiones son: el cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres de todo el mundo.
estando su incidencia en aumento. El diagnóstico de la enfermedad en una etapa temprana, junto al tratamiento especializado, son indispensables para posibilitar la curación de este tipo de cáncer. Las mujeres deben realizar periódicamente, con un intervalo no mayor a un año, un control ginecológico con examen físico de las mamas. Cada mujer debe discutir con su ginecólogo de cabecera la edad de inicio y la frecuencia de repetición de la realización de la mamografía para el control mamario preventivo. Y es fundamental la implementación permanente en la población, a través de los distintos susceptores de la salud, de programas preventivos para la detección precoz del cáncer de mama, con el fin de poder lograr mayor sobrevida en las personas que padecen esta enfermedad. Bueno, amigos, muchas gracias por su atención. Nos despedimos hasta la próxima, donde volveremos en Basta la Salud con otro tema interesante sobre nuestra salud. Nos vemos.